Señores, está con nosotros Tony Raful. Independientemente de que muy breve, Tony, aclaremos esto del artículo, se produjo en el día de ayer la muerte de don Antonio Inver Barrera y nos gustaría conocer la ponderación que tiene Tony Raful sobre don Antonio Inver Barrera, a propósito del debate que hay sobre si procede o no su condición de héroes, que algunos lo están cuestionando. Entonces, vamos a hacer brevemente la precisión sobre esto del artículo que escribes ayer, donde hablas de que quedó fuera el lumpen que adelante. Buenos días, gracias a todos ustedes. Gracias aquí. Me siento muy feliz aquí de estar gracias, con amigos. Y felicidades por la diputación de Farid. Gracias, Yolanda. Que es de toda la familia. Gracias, Yolanda. Yo lo sé, con el corazón. De la gracias a María Elena. Gracias, Julio Martínez Pozo. Gracias, Eury. Gracias, Oli. Gracias, José La Luz. Estoy entre amigos y amigas. Así es. Claro. En cuanto a esto, se trató de un enfoque, o sea, de una visión sobre el recién pasado proceso electoral en cuanto a la votación alcanzada por Farideh Raful como candidata a diputada, en la que yo pretendo, a través de ese enfoque, hacer un análisis sociológico de la estructura de clases y de sectores sociales de la circunscripción 1, en la que, basado en algunas estadísticas, alego que de las 3 circunscripciones del Distrito Nacional, donde hay más baja pobreza extrema, es la circunscripción 1. O sea, hay una mayor integración. No estoy diciendo que no hay desigualdades espantosas, como dijo en el artículo, y que no hay pobreza. Lo que quiero decir que es donde menos pobreza extrema hay. Ahí se ha desarrollado una poderosa clase media emergente, clases sociales que se han impulsado hacia adelante, con una serie de innovaciones tecnológicas, técnicas, de acceso al mercado, increíble, y a través de las ofertas incluso de las universidades, y a través de un liderazgo también muy importante que se ha ido consolidando a nivel barrial, a nivel parroquial, a nivel de las juntas de vecinos. O sea, hay una estructura distinta, digamos, hay una organización social distinta. La organización social. Entonces, en estos procesos electorales donde es visible y donde inocultable la compra de votos, además registrada. Aquí en la 1 también se compró. Sí, se compró, pero no en demasía, como sucedió con otras circunscripciones en otros lugares. Porque la estructura de la 1 no lo permite. No lo permite, es muy difícil a una familia que sale de un condominio, de los múltiples condominios que tiene la ciudad de Santo Domingo, y le ofrecer un picapollo y un refresco y comprarlo por $1,000. O sea, la situación es muy difícil. Yo me refería a este tipo de vulnerabilidad que tiene la decisión del voto consciente en las urnas electorales en personas que realmente no están apremiadas por una necesidad extrema, esa necesidad incluso de sobrevivencia, y para los cuales la lealtad a un partido político, a un candidato, no es tan importante. A eso me referí. O sea, me refería a esa presencia donde sí opera esto, incluso no solamente alrededor de una organización, sino de todos los que sean capaces de ir a comprar. O sea, encuentran su antiguo compañero en la Peña de Tres, que ahí estaba usted, Pedro Peix, estaba Andrés L. Mateo. Pedro Peix, la narrativa yugulada. ¿Qué es lo que dice José La Luz? ¿Qué es lo que dice Andrés L. Mateo dice Antonio un saludo Inver para Barrera? don Andrés L. Mateo, que competimos juntos ahora. Yo también comparto. Andrés L. Mateo dice que la explicación de que don Inver Barrera durara 96 años de edad es que él no fue un héroe, porque los héroes mueren jóvenes, como decían los griegos. Él dice que tuvo acciones heroicas con la muerte de Trujillo, pero que después, durante el golpe de Estado a Bosch y durante la revolución del 65, sus acciones fueron antiheroicas. Que no merece el otro día de duelo. Antiheroicas. Entonces él dice que todo ese comportamiento de alguna manera le resta mérito a su obra, ¿no? Eso es lo que dice, opinión, más o menos. Bueno, lo primero que tengo que decir de preámbulo es que Andrés L. Mateo no solamente fue mi compañero de Peña de Tres, sino que es un hermano mío desde la infancia. O sea, estamos muy vinculados. Pero Tony, para ser justo, decirlo de Juan Daniel Balcácer. Que Juan Daniel Balcácer dice en favor de don Inver que no solamente es un héroe, sino un guardián de la democracia. Bien, entonces ahí están las dos. Yo quiero señalar lo siguiente. Yo no me identifico propiamente con ese criterio de Andrés, no, aunque estamos identificados con la mayoría de los criterios e ideas que han normado nuestra vida. Pero son diferentes. Pero la diversidad y las opiniones parte del ejercicio democrático. Mira, yo quiero señalar lo siguiente, porque hay que precisar algo.
Antonio Inver Barrera no fue de los jefes del golpe de Estado del 63. No fue de los jefes de Estado. El golpe de Estado tiene cabezas visibles militares que encabezaron ese golpe. Villa Román fue la cosa. Y Juan Bosch, y esto es muy importante porque está registrado, Juan Bosch, cuando iba rumbo a la isla Guadalupe, en la famosa fragata Mella. Enviado por el triunvirato, iba acompañado del general Antonio Inver Barrera. Sí. Y curiosamente, Cisne Negro, por Francisco Alberto Camaño Deño, que estaba bajo las órdenes del general Antonio Inver Barrera. Correcto. Y de un grupo de oficiales. Bueno, hay anécdotas sobre esto, pero lo que quiero señalar es que cuando Bosch llegó a Guadalupe y dio las primeras declaraciones públicas después de su derrocamiento, 3 días después. Sí, cuando lo deportaron. Sí, Juan Bosch dice exactamente lo siguiente. ¿Qué dice? No tienen responsabilidad, y lo exonero del golpe de Estado, al general Antonio Inver Barrera y a Luis Jamí Amatör. Es Juan Bosch que lo exonera al llegar a la isla. O sea, Juan Bosch dijo eso mismo. Sí, lo pueden buscar, eso está registrado y Julio Martínez debe tener una referencia clara sobre eso. O sea, que es bueno investigar. O sea, es Bosch que lo exonera, porque ellos no estuvieron, claro, suscribieron el golpe finalmente. Eso es, es la posición, la actitud que tú asumes frente a un hecho como ese. Pero lo que quiero decir es que no fueron cabecillas del golpe de Estado. No fue cabecilla ni instigó el golpe de Estado. No, lo apoyaron, pero no fueron cabecillas. En consecuencia, pero lo apoyó parte de la oficialidad. Sí, eso es como decir, yo no lo pido ni lo goloseo, pero si me lo dan, me lo ondeo. Sí, pero José, hay que ser crítico en el sentido de que algunos de los oficiales que suscribieron ese golpe luego encabezaron y participaron en la Revolución de Abril del 65. Exacto. O sea, hay que tomar en cuenta ese proceso también de rectificación política. No, lo que quiero señalar con esto es que no fue de los que derrocó a Bosch. En la Revolución de Abril, él se mantuvo imparcial durante los primeros días de la revolución, hasta el grado de que él acude al campamento 16 de agosto, que era el campamento alzado. Él acude a ponerse prácticamente a disposición del proceso revolucionario en marcha o constitucional, y es rechazado, digamos, por la oficialidad militar que estaba al frente de la rebelión, porque esa oficialidad tenía resquemores con la presencia de Antonio Inver. No viene a mi caso hablar de ese hecho histórico, pero... O sea, fue ponerse al servicio de la revolución. Por supuesto, sí, como fue a ofrecerse al servicio de la revolución en general Atila Luna, que fue uno de las piezas clave, digamos, del golpe de Estado. Fue a ponerse a disposición de la revolución, y una serie de oficiales que fueron rechazados en el campamento. Estoy hablando con la verdad histórica. Sí, claro. Estoy tratando de acomodar nada de lo que yo estoy diciendo, yo lo puedo demostrar incluso en varias facetas del hecho histórico. O sea, yo estoy hablando, yo no estoy interpretando ahora. No, por eso. Quiero hacerte una pregunta. Todavía conservo una entrevista que le hiciera Orlando Martínez a Luis Jamí Amatör, donde él decía: todavía conservo la M1 que la CIA le entregó a Antonio Inver Barrera para el proceso. Es otra cosa. Julio me ha preguntado algo específico. Y podemos hablar del 30 de mayo. Él fue un anticomunista confeso. No, pero y la revolución siempre tuvo yo te voy a aclarar eso también. Entonces, ellos tienen que escuchar. Ellos son rechazados en el campamento 16 de agosto. Entonces él se declara prácticamente neutral y se refugia en su residencia, que era la misma que tenía a la hora de morir, en la avenida Sarasota. Incluso en esos primeros días, visitado incluso por combatientes constitucionalistas en la guerra. Luego, el embajador americano John Barlow Martin, que había sido enviado por el presidente Johnson en misión especial en la crisis dominicana en los primeros días de mayo, o sea, no de abril, ya había transcurrido varios días de abril, va a conferenciar con él y le propone que encabece un gobierno con la finalidad de que la vieja estructura militar trujillista de las Fuerzas Armadas no ocupara en ese proceso la dirección del Estado. Entonces, sobre esa base llegan a un acuerdo el general Antonio Inver y Barlow Martin de que había que sacarle esa estructura trujillista, y la sacan, una parte de ella, cuando la invitan a un portaaviones norteamericano y lo llevan a Puerto Rico prácticamente deportado. Busquen los nombres de esa estructura militar en la cual estaba el clan de San Cristóbal y toda una serie de militares trujillistas. Por supuesto, es un error histórico que él comete, porque el país estaba invadido por tropas norteamericanas y el deber patriótico indicaba que había que estar al lado de la fuerza constitucionalista que encabezaba el coronel Francisco Alberto Camaño en ese momento. Lo que quiero señalar es esto, para que podamos ver las contradicciones de la estructura militar dominicana. En cuanto al 30 de mayo, porque es un tema que sobrellevaste ahora en relación con el asunto, es muy sencillo. La administración Eisenhower, la administración del presidente Eisenhower, determinó la eliminación de Fidel Castro y de Rafael Trujillo Molina en el Caribe, los dos perturbadores de la política hegemónica de Estados Unidos en el área. Para ello, preparó a través de la Agencia Central de Inteligencia
el asesinato de Trujillo, el ajusticiamiento de Trujillo, que es la palabra correcta, y la invasión de Playa Girón en el 17 de abril a Cuba para derrocar a Fidel Castro. Esas fueron las dos acciones que la administración Eisenhower le deja al presidente Kennedy, que sale electo en 1960. Cuando Kennedy asume el poder, recibe esa herencia de la administración Eisenhower y pone en marcha el proyecto de Playa Girón, que fue una herencia de Eisenhower. Ese proyecto de Playa Girón no fue exitoso. Fracasa. Por la actitud de Kennedy, que se niega a cumplir con la segunda parte del plan el bombardeo de la invasión aéreo a Cuba. No, la segunda parte de la invasión a Cuba, que era desembarcar tropas norteamericanas. Si hubieran desembarcado tropas norteamericanas, quizás la situación no hubiese sido la que finalmente se decidió. Es Kennedy que vacila y toma una decisión, incluso tiene un enfrentamiento con generales del Pentágono, eso está registrado también, en la que ellos le exigen el cumplimiento de la segunda etapa, cuando los combatientes de la brigada de Playa Girón estaban peleando con las tropas del gobierno de Castro. Entonces eso crea un clima, de ahí se crea una contradicción que va a tener algún tipo de influencia en el asesinato de Kennedy el 22 de noviembre de 1963. Pero eso es un tema bastante apasionante y yo tengo datos sobre eso. En cuanto a la República Dominicana, al fracasar la invasión de Playa Girón el 17 de abril, Kennedy suspende el asesinato de Trujillo a la CIA, con órdenes precisas cifradas, eso está establecido, de que se desembaracen de participar, o sea, que no participen en el asesinato de Trujillo o en el ajusticiamiento de Trujillo, y los héroes del 30 de mayo, y lo repito, héroes del 30 de mayo, acuden a la autopista Jaina sin la protección, sin retaguardia cubierta y sin el apoyo norteamericano esa noche. Me refiero al apoyo que había sido dado con la entrega de algunas armas que le entregaron a los conjurados y que después incluso la CIA quiso recogerla y era imposible recogerla porque los acontecimientos se precipitan. Entonces la muerte de Trujillo ocurre sin la protección, sin la sombrilla de la protección de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana. O sea que los héroes alcanzan la categoría incluso de héroes nacionales. En cuanto a los que dicen que la mayoría de ellos tenían problemas personales con Trujillo y que fueron a matar a Trujillo por problemas personales, oye, todo el mundo tiene un problema personal, es que trascienden el problema personal y esa acción personal se trasciende y se convierte en histórica, en democrática, alcanza la libertad del pueblo dominicano. Claro. Así es. Tony, una pregunta, una precisión, te piden que cuál es la fuente en la que se puede ver o buscar lo que dijo don Juan en cuanto a exculpar y demás cuando llegó. ¿Cómo no? En la edición del periódico El Caribe de la fecha, lo pueden buscar. Aquí hay una informe del Caribe aquí hay todo un registro. Lo pueden buscar en el de OGM, quizás. OGM lo pueden conseguir aquí perfectamente. En esas declaraciones incluso. El Caribe de hoy trae ambas perspectivas, es decir, es el único diario, ¿verdad, José?, el que trae ambas perspectivas y menciona algo que comentaba ayer José acá, del papel de Inver en el desarrollo del conflicto, sobre todo cuando estábamos ante dos gobiernos, el constitucionalista que ante el único gobierno constitucional que era el gobierno de Camaño, que el otro era un gobierno de facto. Sobre el rol, ¿quién era el otro? Sobre el rol de Francisco Camaño. El otro de quién era el de facto. Presidía Inver Barrero, de facto. Sobre este rol, del rol del gobierno de reconstrucción nacional. Sí. Fue un error eso. Estoy hablando del rol. El papel en este gobierno de reconstrucción nacional y la denominada Operación Limpieza. Bueno, lo que pasa es, y esto es importante, aunque a mí no me toca deslindar esos campos, pero se puede investigar, es que las arbitrariedades y muchas de las acciones deleznables que se cometieron contra sectores de la población civil y sectores constitucionalistas en la Operación Limpieza obedecían a mandos establecidos en la base militar de San Isidro. Eran oficiales de la base militar de San Isidro que no obedecían, que no estaban subordinados, de quien Inver Barrera no era su líder, ni nunca lo fue, ni lo representó como líder militar. Esos sectores, no voy a mencionar nombres. ¿Respondían a Wessing? No a Wessing, eran oficiales militares que luego se destacarían en una posición muy clara y definida en los ejercicios de gobierno del doctor Balaguer, que no obedecieron nunca, ni Inver Barrera representaba su liderazgo. Inver Barrera es impuesto prácticamente por el embajador Martin, y ellos se someten a esa nomenclatura. Yo tengo un cortecito de Peña aquí, pero hay oficiales, claro, hay oficiales que dirigen toda la operación de la zona norte y la operación Limpieza, y usted puede buscar, digamos, su raigambre desde el punto de vista castrense, y ninguno estaba bajo las órdenes del general Inver Barrera. ¿Qué dice Peña Gómez? Tú dices, tiene una cita de Peña Gómez. Lo pongo. ¿Pero qué dice? Ponlo, mira, yo lo voy a poner porque es corto. Sí. Y uno de Inver también. Ok. Ahí voy con el de Peña ahora. Sí, vamos a ver. Juez
a cambiar de idea, a solicitar que se estableciera una junta militar, a ordenar los bombardeos y los ametrallamientos que costaron tantas vidas de dominicanos indefensos. Esta es la verdad que reconocerá la historia. Además, la historia reconocerá la revolución del 24 de abril. Se refiere al gobierno paralelo del gobierno de Ahora voy a poner uno de Inver. Ahora tú recuerdas quién era que presentaba Peña en esa participación. ¿Quién era que ahora voy a poner uno de la voz oficial, la voz nacionalista y revolucionaria, compañero doctor José Francisco. Escuchemos la voz autorizada. Atiende, José, por favor. Oye, José, los bombardeos criminales sobre la ciudad de Santo Domingo se dieron entre el 25 de abril y el 2 de mayo. O sea, ahí después... ¿Quién lo mandó eso? Eso fue la Fuerza Aérea y el Centro de Enseñanza. Pero Wessing, ¿verdad? Wessing y Salvador. La operación. Pero Wessing, ¿quién fue el candidato vicepresidencial del acuerdo de Fuerza Aérea? ¿Quién fue el candidato vicepresidencial del acuerdo de Santiago? De Santiago, Elías Wessing. O sea, el que bombardeó. Sí. Pues ya, lo mismo. ¿Quién declaró a Balaguer padre de la democracia? Por eso no. Porque yo digo que la vida da muchas vueltas en el sentido de que en un momento puede ir a una. ¿Quién hubiese pensado que Juan Bosch y Balaguer iban a firmar el pacto? El pacto, o sea, el Frente Patriótico. Al PLD su acceso al poder. O Camaño, después de tanto golpe los izquierdistas, y hacer un héroe nacional. O un personaje que te toca muy directamente a ti desde el punto de vista bíblico, San Pablo, el seguidor de Cristo, se convierte entonces en el creador de la religión cristiana. En el soporte fundamental del cristianismo. Esa es la vida. Una reflexión sobre este proceso, Tony. Este proceso histórico que acabamos de vivir. Electoral. Sí, el proceso inmediato. Tú eres un hombre con visión, Tony. En el que por primera, no, y con sentido histórico. Exactamente. En el que por primera vez, fue Julio que lo dijo. Fue Julio que dijo el sentido histórico. Un presidente gana unas elecciones con un 62%. Eso no había ocurrido en la historia nacional. Bueno, yo te voy a decir lo siguiente, el proceso electoral en conjunto resultó un gran tollo desde el punto de vista del cuestionamiento que todavía hoy predomina en numerosas instancias y esferas de lo que fue la consulta electoral de mayo. Yo pienso, sin que quiera yo cargarle culpa, digamos, absoluta al presidente de la Junta Central Electoral, yo creo que el presidente de la Junta Central Electoral contribuyó de una manera u otra a empeorar lo que para el presidente Medina resultaba, digamos, un torneo que le era supuestamente favorable en términos de aceptación. Cuando se revelen algunas cosas, se va a comprobar que salvó las elecciones. Salvó las elecciones del boicot. La historia, y del sabotaje, de la que iban a ser objetos. Bueno, la historia Dios lo ve. La historia no se nutre de especulaciones, había que esperar. Hay que esperar lo que el registro dice, que ha sido un tollo a todos los niveles. O sea, hubo problemas, hubo deficiencia, hubo falta, hubo situaciones incluso imprevisibles. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo que quizás no sea una figura delictiva, pero sí una figura confusa. Por ejemplo, el presidente de la Junta, él mismo explicando que renunciaba a la discrecionalidad que establecía la Junta Central Electoral, empezó a dar votos preliminares en la que no tenía ninguna sustentación jurídica ni ninguna sustentación legal, y señalando, advirtiendo que no marcaban tendencia, cuando desde que se instala el 60%, 61% fue inamovible a partir de los votos electrónicos que él da como preliminares, en una actitud que raya casi en la estulticia ocurrió en toda la mesa, porque eso ocurrió en toda la mesa. Bueno, si usted votó en Pedernales o votó aquí, Danilo no perdió en ninguna mesa. Yo no estoy diciendo que ocurrió. Yo no estoy diciendo que no ocurrió en todas las mesas. Yo lo que te digo es que hay métodos, hay formas de transmitir o de hacer viable y creíble una situación determinada. ¿Tú me entiendes? Cuando Trujillo se hacía en elección y Trujillo sacaba más que él, sacaba 90% y 99%. No, pero estamos hablando de la democracia. No, pero eran sistemas electorales también. Con el sentido y yo no dudo que la mayoría de los dominicanos votaban por Trujillo también. O yo creo, hay alguien que pagarle. En el 30 Trujillo sacó el 87%. Exactamente, Trujillo ganaba las elecciones. Como que te pasaste un poquito. Trujillo igual a como que te pasaste un poquito. No me pasé, yo no estoy comparándolo con Danilo. O sea, tú no estás diciendo que Danilo Trujillo. No, espérate. Yo estoy diciendo que el sistema de inamovilidad porcentual
no es realmente democrático en el sentido de que hay que cumplir con normas establecidas para alcanzar un determinado porcentaje. Eso es lo que yo digo, que no se cumplieron con normas establecidas, que se violaron principios, pero todavía hay reclamos en todas partes, todavía hay situaciones confusas, todavía hay sistemas de votaciones que son mayores que los personajes inscritos, que los concurrentes. Hay una serie de situaciones, nadie puede negar eso, sería taparse los ojos. Pero tú no crees que todo eso debe ir al Tribunal Superior Electoral y esperar que decida. Yo creo en los mecanismos legales establecidos por la Constitución. El tribunal debe fallar de manera. Yo creo que todavía Abinader no haya reconocido el triunfo de Danilo Medina. Bueno, el problema es que un líder político, sobre todo un líder, digamos, que inicia todo su proceso hacia la sociedad dominicana de influencia política, tiene que presentarse ante sus correligionarios o ante sus votantes o ante sus seguidores con la firmeza debida y la empatía de su propia desgracia. O sea, salir sonriente a felicitar al presidente Medina sin haber cumplido todos los requisitos establecidos de carácter legales, donde hay gente que incluso en estos momentos, no estoy diciendo que comparto necesariamente ese método, pero hay gente que está al borde de la muerte, en huelga de hambre. Salir sonriente a felicitar no es propio de una persona que aspira a galvanizar un liderazgo político. Tiene que correr la misma suerte de los demás. Y luego, cuando se cumplan todas las instancias de carácter legal, yo creo que no se podría proceder. ¿Y por qué no ha felicitado tampoco a David Collado, ni se le ha visto al candidato presidencial con David Collado reconociendo ese triunfo de la capital? Ningún gesto que haga sentir que se siente satisfecho. Bueno, Julio, es que no ha concluido formalmente. El proceso no ha concluido formalmente. La carta secreta. El proceso no ha concluido formalmente. David Collado es lógicamente un triunfador claro, evidente, y lo que hay que esperar es los resultados que lo reconfirmen, por si hay alguna instancia que todavía lo cuestione. Hay que esperar los procesos. Nosotros no podemos ser legales en una instancia y no en otra. Tony, en el proceso electoral yo participé en un debate con su hija, con Faride, que hizo María Cela. Nosotros decíamos ahí que íbamos a renunciar a los privilegios del Congreso. Así es. Yo le reitero a la opinión pública y a la audiencia de este programa que yo no aceptaré ninguna exoneración, ni barrilito, ni nada de esa vaina. Faride mantiene su opinión de rechazar las exoneraciones. Las exoneraciones irritantes y asquerosas que se dan en el Congreso. Hay que propiciar movilización. Déjame decirte, José La Luz, que yo no puedo hablar por ella porque ella tiene independencia de criterio. Ahora sí puedo decirte que ella está identificada con ese tipo de comportamiento y que lo ha expresado. Faride, yo creo que gente como tú y Faride van al Congreso Nacional a desentar el Congreso Nacional. Yo creo que han sido dos escogencias muy magníficas y formidables del electorado del Distrito Nacional. En ella, tanto en Faride como en ti, se siente representada gran parte de la sociedad. Tony, ¿a qué le atribuye el hecho de que haya sectores del propio partido que en vez de reivindicar la impresionante votación de Faride, estén tratando de desmeritar esta votación? De hecho, la han acusado de que el PLD le dio una ayudita. Eso no es verdad. Por la buena cualidad que tiene de sumarse gente. O sea, imagínate, yo no había visto un político que gane restando. Parece que como hay unas maquinitas de restar votos que andan por ahí, creen que todo el mundo se tiene que montar en eso, por eso la gente no gana elecciones con eso. Pero en fin, ¿a qué le atribuye el tema? Pues esa es la opinión mía, no la de son compañeros o personas o grupos realmente que tienen que justificar de alguna manera las bajas votaciones que pudieron haber tenido. Déjame responderle yo a Yolanda. No, pero yo quiero saber la opinión de Tony. Yo quiero saber la de Tony. No le responda tú, deja que de Tony. Entonces, lógicamente, ante el fenómeno electoral que fue Faride, yo quiero que ustedes sepan que Faride sacó más votos en sentido general, tanto en la 1 como en la 2 y 3, en términos de número de votación, de los demás candidatos. Entonces eso crea una natural envidia, un intento de justificación. Entonces, entre los intentos de justificación, porque no quieren reconocer ni admitir que estamos ante la presencia de una buena candidata, independientemente del partido que la postula, al no querer admitir ese hecho concreto y visible, entonces tienen que recurrir a este tipo de subterfugio y de bajeza, de que lo apoyó el partido contrario. Es una barbaridad. Ahora, de que hubo gente de otros partidos que fraccionaron posiblemente su voto y votaron por ella, es un derecho electoral. Ese es un derecho de mucha gente. Un derecho ciudadano. Un derecho ciudadano. O sea, la gente, incluso en estas elecciones, alguna gente valoró la persona
en muchos casos, no me estoy refiriendo específicamente a ella, pero valoró en muchos casos la persona por encima de la matrícula política. Sí, Tony, lo que decías de que mucha gente actuó y no tenía necesariamente a Inver como su líder militar, me llamó un general retirado, no quiso salir al aire, y me dice que lo que pasaba es que a don Antonio Inver Barrera nadie le reconoció como militar, por lo menos para porque no fue militar. Los militares le dieron eso exactamente, los militares siempre lo vieron como un civil, nunca como un jefe militar. Así es, no solamente así. Eso sucedió en 1962, cuando el Consejo de Estado, acuérdate que él fue seleccionado como miembro del Consejo de Estado, la estructura de transición que creó originalmente Balaguer y que luego preside el licenciado Rafael Filiberto Bonelli, bueno, todo el mundo, y que conduce a las elecciones del 62. Entonces, cuando ese proceso se iba desarrollando, Antonio Inver y Luis Damián Matío mantuvieron la tesis de que ellos quedaban indefensos. El trujillismo estaba todavía vivo, Ramfis Trujillo operaba todavía como una maquinaria criminal, incluso fuera del país, y que ellos necesitaban algún tipo de protección, porque habían sobrevivido a la muerte de Trujillo y ellos no disponían de ningún tipo de fuerza. Entonces, en virtud de eso, se le instituyó el generalato, tanto a Antonio Inver Barrera como a Luis Damián Matío, que luego renuncia en el 64 al generalato y funda el Partido Liberal Evolucionista PLE. O sea, esa fue la razón. Y en el caso de Antonio, que como cosa curiosa, el secretario general del PLE iba a ser el ministro de abril de la presidencia en la guerra, Héctor Arias. Entonces, otra cosa que quiero decirles para que sepan cómo es la historia y cómo opera el cisne negro en la historia dominicana. Entonces, otra cosa que le iba a decir era lo siguiente: Antonio Inver fue víctima de un atentado criminal en 1967, ejecutado por un grupo militar trujillista insertado. Dice Melton que fue Balaguer que en las Fuerzas Armadas. Un grupo militar trujillista que está identificado operó para quitarle la vida. Dicen que eso tuvo alguna vinculación con Ramfis Trujillo, que todavía estaba vivo y vivía en España. Lo que quiero decirle es que el trujillismo nunca dejó de ver. ¿Quién mató a Yolanda Guzmán, la líder del PRD? Yolanda Guzmán, yo puedo dar esa explicación porque yo, aún siendo un niño, por esas cosas que tiene la vida, siendo un niño, la vi prácticamente el mismo día en que fue atrapada por fuerza de militares. ¿Cuáles eran esas fuerzas? Le voy a explicar, se la puedo explicar porque la conozco la historia completamente. Está en mi memoria histórica bien definida. Yolanda Guzmán, conjuntamente con un periodista del Listín Diario y con Acosta. Sí, Luis Reyes Acostas, muy famoso, que había hecho el gran reportaje de la batalla del Puente, que no fue publicado por el Listín, por lo cual Camaño se presentó esa noche al Listín Diario. Bueno, esa es otra historia. En este caso, Yolanda Guzmán iba en una guagua anunciadora. ¿Te acuerdas de la guagua que había? Sí, la guaguita anunciadora. Estamos llamando al pueblo, integrarse. Llamando al pueblo, iba por la avenida Duarte, donde mi familia tenía negocios comerciales. Iba con la guagua anunciando que fueran al Parque Independencia, que al otro día o ese mismo día se juramentaba el nuevo presidente constitucional de la República Dominicana y que asistieran, porque ya el Congreso Nacional había elegido a Francisco Camaño. Iba en esa ruta. Parece que se iba hacia arriba, la Duarte hacia arriba. En los alrededores del ensanche Luperón, en esa zona por ahí, venía un jeep del Ejército Nacional que lo intercepta y lo captura y lo lleva a lo que hoy es en Sánchez Naco, algo por el estilo, a la casa del general Salvador Augusto Montaz Guerrero, que era uno de los del clan de San Cristóbal. Chinino. No, Chinino. El otro. El verdadero jefe del clan de San Cristóbal, Salvador Augusto Montaz Guerrero, y no se encontraba en la casa. Ahí la mantuvieron a ellos durante varias horas. A ellos. Y luego, no sé si fue una orden. A Reyes y a ella. A Yolanda, los detenidos. Cuando no sabían qué hacer con ellos. Entonces salieron de allí a dar vueltas. Ellos le pidieron, estos testimonios que ellos le pidieron, es porque uno de ellos sobrevivió. Un muchacho llamado Narciso Román, que era de la JRD, de la Juventud Revolucionaria Dominicana del PRD. ¿Está vivo él? Sí, no sé si está vivo, pero dio declaraciones después y salió en el periódico Patria en la guerra de Espérate, Julio, no se sabe qué pasó con Yolanda. Empezaron a dar vueltas y dando vueltas, no sabían qué hacer, si la soltaban o lo mataban. Lo llevaron a Matarredonda, cerca ahí de la Victoria, esa zona por allí, y entonces le dijeron, bueno, si se quieren salvar la vida, corran. Se le aplicaron la ley de fuga. Y todos salieron corriendo. ¿Quién dirigía ese sector? Porque el informe chileno dice... Yo estoy diciendo de dónde dependía la patrulla que lo capturó. Que aclaren ellos, ahí está claro. Y ahí dispararon y a campo traviesa murieron casi todos, menos Narciso Román. Un jovencito que logra escapar, llega a la zona constitucionalista y da todos estos datos. Esa es la verdad. Gracias al poeta Tony Raful. Gracias. Dando cátedra. Está muy fuera, está el político. El informe